Buen día, 27 de junio. Como verán, me corté el pelo. Y lo más importante, me corté los pelos de las cejas, porque o me cortaba los pelos o me hacía trenzas, ¿no es cierto? Si ustedes quieren identificar un gallego, mírenle las cejas, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo andan? Acá está fresco, ha estado nevando en la altura, en la Puna, eh, ahí en la zona donde Anita promete llevarme, a Inca Cueva, eh, por lo menos en el tramo de ruta. Está haciendo frío. Y de acá mi homenaje a ella, porque para Ana ir al norte no es una situación placentera. Y cuando uno vive en Jujuy, eh, hay un montón de cosas que no son placenteras. Por ejemplo, transitar las calles de Jujuy. Porque Jujuy es como París. Los que conocen París me van a entender. Una cosa es la Cité y otra cosa es París. Lo que tienen en común la Cité y París es que la alcaldía de París trata bien a ambas ciudades, a la Île-de-France y al resto de la ciudad de París. Entonces, donde tiene que haber piedra hay piedra, eh, las piedras en la calle, los adoquines, pero donde tiene que haber asfalto hay asfalto y uno puede jugar al billar en el asfalto de París. No es el caso de San Salvador de Jujuy. Acá Ana Cota no conozco París, ya la va a conocer. Eh, París bien vale una misa, como decían por ahí. Yo estoy observando, y perdonen que haga me introduzca el tema con un concepto autorreferencial, pero todo lo que está ocurriendo en la política nacional, yo se los advertí, yo se los dije, les dije que iba a ocurrir todo esto. Claro, yo tenía enfrente el aparato comunicacional financiado por el gobierno, La Nación Más, TN, Radio Rivadavia, eh, un montón de medios más, que el diario, el Clarín, el diario La Nación, a Mirta Legrand, los programas de la tarde, es decir, todo lo que se llama el complejo comunicacional que está siempre en alquiler, porque no hay publicidad que banque los contratos de televisión. Tanto es así que el Canal 11, que es del grupo Paramount, se puso a la venta. Se compró hace 5 años por 350 millones de dólares y se está vendiendo por 80 millones de dólares. Y ahí los tipos que lo quieren comprar es el grupo Yankelevich, del asfalto, eh, un tipo ligado a los sindicatos, es decir, tipo una versión de Crónica en el canal de las tres bolitas. Frente a ese mundo comunicacional, que es lo único que tenemos, porque Argentina también tiene una grieta comunicacional gravísima que tiene que ver con la poca inversión en publicidad que hay en los medios de comunicación, con la enorme cantidad de medios de comunicación que tenemos, que es desproporcionado en función de la cantidad de habitantes que consumen medios de comunicación. Hay un estudio muy interesante que hizo hace un par de años ADEPA. Medio de comunicación participa el 30% de la sociedad, se informa, es decir, le interesa informarse. En el día de ayer vi en vivo por internet una conferencia que dio Jacobe.
en Entre Ríos, en la sociedad de industrias de Entre Ríos. Interesante las opiniones de Jacobe, que dio toda una vuelta para justificar que el presidente sigue teniendo 45% de imagen positiva. Y yo lo que le diría a Jacobe, yo no tengo elementos de juicio, es decir, elementos científicos para probar que lo que vos estás diciendo no es cierto. Coincido con los argumentos de que el grupo duro de Milei son jóvenes de 30 para abajo, que la mayoría de los jóvenes de 30 para abajo son mantenidos por sus padres, menos mis hijos. Pero son mantenidos por sus padres en gran medida. Eso también está medido. Y que esa gente responda a Milei. Claro, ellos no necesitan el Estado. ¿Y dónde empieza a caer la participación o la buena imagen que tiene Milei entre la población según Jacobe? Y desde los 50 años para arriba. Es decir, cuando vos en realidad empezás a necesitar el Estado, porque sos padre y tenés que mandar a tus hijos al colegio, porque necesitas el sistema sanitario, porque necesitas que te defiendan, porque no tiene sentido para muchos que han tomado el discurso liberal pagar impuestos para seguridad si tenés que pagar seguridad privada, porque la seguridad pública no alcanza en ningún lugar del mundo. Vuelvo a repetir, no alcanza en Francia. Es decir, el problema de inseguridad es un problema mucho más global de lo que la gente imagina. Y hay toda una industria alrededor. Entonces compras camaritas, los herreros te dan turno para dentro de 3 meses, en fin. Pero esto no es de culpa de Milei, hace muchos años que estamos en esta situación de esquizofrenia social, de que votamos lo que sabemos en el fondo nos va a dañar. Pero ahora empezamos a observar el daño. Y empezamos a observar el daño porque los números ya no pueden dibujarse. Entonces, te muestran los números, gente que uno confía porque tampoco van a arriesgar su prestigio profesional o inmolarse por lo que le puede dar el Estado en una dirección nacional. No hay dinero que te compre el prestigio. Vos sabés que en un momento se termina el sobre y tenés que salir a la cancha con las consecuencias de lo que dijiste e hiciste con el sobre. Entonces ahí vos, que te hiciste liberal, te enfrentás a la realidad del mercado. Y has perdido el prestigio. Lo inmolaste para defender a un tipo que la única forma que tiene de comunicarse es insultando al otro. Yo nunca seré peronista, pero Kicillof sacó el 40 y casi 45% de los votos en la provincia de Buenos Aires 2 veces. Entonces, por un principio republicano, por un principio democrático, tenemos que respetar la voluntad de la gente, aunque no nos guste el personaje. Ustedes jamás me habrán escuchado proferir un insulto al presidente de la nación o a alguien que haya sido electo por la voluntad popular. Puedo ironizarlos, pero insultarlos jamás. Porque no estás insultando al personaje, estás insultando a la gente que lo votó. Ahora, resulta que la sociedad empieza a darse cuenta, los muchachos de 30 para abajo empiezan a darse cuenta que no pueden alquilar, que tienen que seguir viviendo con mamá y papá, según Jacobe, que, que la jubilación de mamá y papá ya no alcanza para tirarle unos mangos porque el pibe se vaya a tomar birra, ha caído la matrícula de los clubs, y si vos salís a la calle, ustedes lo deben hacer cotidianamente, van a ver que los negocios están vacíos.
absolutamente vacíos. Antes de ayer me fui a cortar el pelo, Anita me llevó. Yo no manejo en Jujuy. Eh, Miramos así los negocios, absolutamente vacíos. Ayer volvimos porque habíamos dejado unas lámparas a arreglar y dije, me quiero comprar un trípode porque el trípode que yo tenía se lo regalé a una de mis hijas. Entonces necesito un trípode para mi cámara. Entonces empecé a buscar un trípode, cosa que no fue una tarea sencilla. Por lo tanto, entré y salí de muchos lugares que normalmente deberían vender un trípode. Vacíos. Y estamos hablando de una provincia que tiene casi pleno empleo. Pero el tener pleno empleo no te garantiza tener un ingreso que te permita de pronto demasiados gastos. Y las ofertas y el banco que te dice 3 cuotas sin interés con tal de que consumas. Y yo veo gente que va al supermercado, bueno, nosotros vamos al supermercado, mañana vamos a ir, antes de que todo el mundo cobre. Ya no tiene sentido, podés ir el primero de mes porque el supermercado va a estar por ahí de gente. Y vemos, porque tanto Anito como yo tenemos espíritu militante, y vemos, compran comida, artículos de limpieza, básicamente. Pasan de largo el bazar, pasan de largo la zona de ropa, es lo básico, ¿sí? Y cuando llega el momento, los que tenemos adelante, en la caja, tarjeta del banco, 3 cuotas sin interés. Cuando terminen de pagar esa operación, ya lo que han comido ya no los tendrán más en sus estómagos, los artículos de limpieza ya los habrán consumido. Ese es el presente, que no hay forma de ocultarlo. Los números empiezan a mostrar que los dólares no están, que el Estado necesita ofrecer 40% anual en pesos para que los bonos no se renueven y aún así el 48% de la licitación de ayer o de antes de ayer quedó desierta, es decir, el día lunes cuando esos pesos salgan al mercado y va a haber un toquecito en el dólar. Porque la gente, sobre todo la gente en el mundo de las finanzas, puede aprovechar oportunidades hasta un punto. Llega un punto en que cuando si a mí me preguntan, ¿invierto en bonos del Estado que me están ofreciendo 40%? Yo le digo que no. Porque no hay actividad en Argentina que te dé un 40% de ganancias. Salvo el narcotráfico, la venta de armas, ese tipo de... el juego clandestino, como cantaba en la época de Menem, juego clandestino, la falopa y la prostitución. Ya con eso no alcanza. Cualquier momento va a haber crédito para esas 3 cosas. Entonces nos encontramos frente a la realidad que uno venía de alguna manera comentando, que se tiene que verificar en la política, porque es un año de elecciones. Ya se viene verificando, lo que pasa es que la gente solo observa lo que pasa en Capital Federal. Esto es un error que tenemos todos, lo he tenido yo. Hoy veo de forma mucho más federal la Argentina porque vivo lejos en un lugar que no es información de los medios nacionales. No es información de los medios nacionales. Y acá es información del tribuno que se elige la reina de los estudiantes, por ejemplo. O que la policía, con letras catástrofe, la policía detuvo a un joven con un cigarrillo de marihuana. Ahora, menos mal, que no pasan grandes cosas.
Pero tenemos que votar y si nos ponemos a pensar, las votaciones que hubo hasta ahora, las legislativas, el gobierno perdió en todas. No ganó ninguna. Está bien, y es la primera vez que se presenta. Y viene supuestamente del 30% en primera vuelta, más el aporte solidario del PRO, que no solo aportó votos, sino aportó a Patricia Burrich a las filas de la Libertad Avanza. Y aún así no. Y el día domingo se vota las legislativas de Santa Fe y las legislativas de Formosa. En Formosa los barren. Y en Santa Fe se ha dado un fenómeno muy interesante que repite una conducta que voy a explicar brevemente. El expresidente se quiso desprender, como hace un empresario, desde determinadas actividades de su empresa para que otros vayan tomando la posta, otros asuman responsabilidades de conducción. Muy normal en las empresas italianas, por ejemplo. En un momento los gerentes suben y empiezan a tomar otro tipo de decisiones, no solo trasladar lo que el directorio dice a la línea de producción, sino intervenir en las decisiones. Yo creo que Macri quiso hacer algo parecido, por eso se retiró. Y a mí me da la sensación que Ritondo lo caminó. Yo no lo digo ahora, lo vengo diciendo en las redes sociales hace meses. ¿Por qué lo caminó? Porque Ritondo le plantea, Santini menos, porque habla menos, pero Ritondo, que es el que habla mucho y tiene departamentos muy bonitos, no puede explicar. Ritondo explica que la única manera que tiene el PRO de no desaparecer es fundirse con la Libertad Avanza. Y la gente que votó a Macri, que la votó a Vidal en provincia de Buenos Aires, no tiene ningún interés de juntarse con gente que en los pueblos arman la lista de Libertad Avanza y que son reconocidos peronistas y masistas. Es como que acá la Libertad Avanza arme con Rivarola, que es un dirigente peronista muy conocido, o con Moisés, no el de las aguas, sino un señor llamado Moisés, cuya hija es senadora, creo. Es decir, en los pueblos, en las localidades, yo diría, acá en la ciudad de Buenos Aires, vos podés vivir toda la vida en un departamento y no saber quién vive en el departamento C. Pero en los pueblos todo el mundo se conoce. Así, salir con Ana a San Salvador de Jujuy es saludar a 5 personas por cada 100 metros. Porque esto es un pueblo, una ciudad chica. Todo el mundo se conoce. Y conoce la familia, y conoce de qué estudiaron, qué trabajaron. Se conocen. Entonces los pueblos ven que la renovación, la lucha anticasta, la lucha por cambiar la política, los libertarios, terminan armando con tipos que uno conoce, que es el Chanta que fue concejal, el Chanta que fue diputado provincial y si le das la mano te tenés que contar los dedos. Ese es el fenómeno que ocurre en todos los pueblos, en todas las localidades de todas las provincias de la República Argentina. Y mucho más en la provincia de Buenos Aires. Donde vos, si estás en un pueblo, en Ituzaingó, para dar un ejemplo, sabés quién es pareja. Y empezás a conocer por las notas policiales quién es Karina Milei. Entonces, que lo único que te pueden ofrecer es caja, un carguito, una cosa, así, pero
nada más que eso. Desesperados que acepten hay, políticos que acepten y jueguen su prestigio cada vez menos. Hablo de las localidades. Porque cuando llegás a nivel nacional ya te importa un bledo por ahí rifar tu prestigio o decís, bueno, voy a buscar algo de prestigio a París y ya vuelvo y no vuelves nunca más. O a Miami, que está tan de moda. Esto es lo concreto. Y el expresidente empezó a tomar contacto con la gente y con dirigentes, ahí jugó un rol Massot, que le dijo, ojo, Mauricio, que en los pueblos no estamos mal. Donde tenemos que estar bien estamos muy bien y los que tenemos que estar mal estamos mal. Es decir, no hay grandes novedades. Podemos seguir siendo un partido único y podemos mantener lo que logramos hasta el 2019 y luego hasta el 2023, que fue mantener intendencias en sociedades con el radicalismo, el ARI, la coalición cívica, y algunos partidos vecinales. Y eso es lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. Macri toma nota de esto, acepta la invitación de Gustavo Valdés, va a Corrientes a inaugurar no sé qué cosa, salen en selfies con Valdés porque hay mucho PRO en Corrientes. Y hay mucha gente del PRO en el gobierno de Valdés de Corrientes, en los dos gobiernos de Valdés en Corrientes. Como los hubo en el gobierno de Colombi, como los va a haber en el próximo gobierno radical. Porque el primero y el segundo, con intención de votos como para ganar, ambos son radicales. Y la Libertad Avanza está armando con Camao Espíndola, que es un peronista reconocido. Eso pasa en Corrientes, donde va el expresidente y es recibido como un amigo. Selfies, fotos, comidas, conferencias de prensa, bromas, es decir, el clima de dos amigos. Es muy fácil arreglar una lista entre amigos. Te lo digo por experiencia. Pero luego no solo esto, sino saca un video que ha tenido mucha difusión en las redes pidiendo el voto de la gente de Rosario. Rosario, además, de ahí salió Puyaro. Rosario es lo más progresista de Santa Fe. Pidiendo el voto a la gente de Rosario para apoyar no solo a una concejal del PRO y a un diputado provincial, sino para apoyar el gobierno de Maximiliano Puyaro, que es un gobierno radical. Y ahí también hubo selfies, hubo fotos, hubo encuentros, pero a esto hay que sumarle que hubo un video, un pedido que hace Mauricio Macri a los electores de la provincia de Santa Fe. Nosotros estamos acá en Unidos. Estamos acá. Nuestro referente provincial es el gobernador, que es un gobernador de origen radical. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué le pasa a este hombre? Este hombre quiso apoyar al gobierno desde la buena fe y se empezó a dar cuenta que este gobierno no solo no postula las mismas ideas del PRO, sino que es un insulto permanente al Estado de Derecho. Ayer un juez aceptó un amparo en 24 horas explicándole, yo lo leí, me dio vergüenza ajena, explicándole al presidente de la Nación, al firmante, que un decreto no puede derogar una ley. Y rechazó in limine el decreto, declaró nulo de nulidad absoluta. Que era que hoy los empleados públicos fueran a trabajar.
Hoy es el Día del Empleado Público Nacional porque se salió por ley, porque se conmemora la firma de en la OTI de los convenios colectivos de trabajo. No se puede dejar pasar esto. El frío, culpa del peluquero. Gracias. Entonces, ¿qué observamos? A mi entender, Mauricio Macri se dio cuenta que Ritondo lo caminaba. Para usar términos coloquiales. Lo caminó. Le dijo, la gente quiere ir con la Libertad Avanza, apoyado en un montón de encuestas que son pagas por el gobierno, porque son contratistas del Estado. Creo que es el decreto 2025, eh, donde se eliminan una serie de regulaciones que tenían que tener antes las consultoras, entre ellas no poder contratar con el Estado. Si vos sos una consultora, no podés tener al Estado de cliente, salvo que sea para preguntar cuestiones climáticas, cuestiones de productos, cuestiones de servicios, pero no para preguntar, como me pasa por mail con SEO permanentemente, qué opino de mi ley. Imagínense mi respuesta. Yo tengo hasta 3 mails por día de la misma empresa preguntándome lo mismo. Y en el segundo mail, cuando contesto ya el segundo mail, el tercero me lo rechaza porque ya hay dos anteriores. Si yo opino 2 veces por encuesta, salvo que alguien se dé cuenta que ese correo electrónico ya contestó 2 veces el mismo formulario. Pero como son bots, hemos sido engañados todos estos meses, sí, hemos sido engañados. Hay una suerte de volver a juntar a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, sí, formalmente diría que sí. Hay 9, casi 10 intendentes de la provincia de Buenos Aires que responden al PRO que dicen nosotros arreglamos nuestro pueblo de acuerdo a los intereses de nuestro pueblo, no de acuerdo a los intereses que tiene Santilli para el mes de octubre. Porque Santilli hace toda esta movida para posicionarse y conseguir en octubre una reelección. Cambia su reelección por entregarle el PRO a Libertad Avanza. Si ustedes, la gente del PRO acepta esto, no es mi problema. Los radicales que hacen esto saben que terminaron su vida política. Fíjense, de Loredo está pegando la vuelta. De Loredo, que era la bandera del acuerdo con la Libertad Avanza. Dice, bueno, la verdad, nuestros intendentes, porque le dicen, flaco, nosotros no vamos a ir con la Libertad Avanza, andá vos. La economía se viene abajo, porque a fin de año el Tesoro va a tener que pagar el 40% de, ¿qué? No sé, son 6.000 y pico de billones de pesos. Entonces a mí el mismo ministro que me dice que no hay plata para los jubilados, que no hay plata para Bahía Blanca, que no hay plata para el Garraham, que no hay plata, hay 40% de 6.000 y pico de billones de pesos que van a tener que poner arriba de la mesa para satisfacer a los bonistas. Quería hacerles estos comentarios. Eh, el Banzas lo dijo, ya se puede en cualquier momento convertir en TT en Twitter. Esto me costó mucha gente y me alegra que me haya costado muchos seguidores porque no es preferible no
no correr a tener 40, 50, 1000 seguidores diciendo pavadas y tener los que tenés diciendo que a lo mejor son pavadas, pero son tus pavadas. El peronismo va en la provincia de Buenos Aires unido, que sí lo que está haciendo el PRO y la UCR es tratar de salir segundos, porque esto es representación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Porque el peronismo te va a bajar el martillo con 42, 43, 44% de los votos como piso. Porque es lo que han sacado en los últimos años. Es el piso del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Con Cristina o sin Cristina. Y ahora con Cristina presa, el peronismo necesita galvanizarse. Porque la mejor manera de decir no soy Cristina dependiente, que es lo que pedían un montón de intendentes, es ganar la elección en sus pueblos y ganar la elección en sus secciones y ganar la elección en la provincia de Buenos Aires sin Cristina presente. Esta es la magia de la política. No es la voluntad del dirigente que elimina a un dirigente, es la voluntad de la gente que jubila a un dirigente. Me parece que llegó la hora de jubilar al señor presidente, electoralmente hablando, en la elección de medio tiempo, diciéndole con toda claridad en un mensaje que tiene que ser muy, muy, muy explícito, así no se gobierna un país de gente educada, civilizada, solidaria. No se gobierna. Así no se gobierna. Les mando un abrazo muy grande, pasen un lindo fin de semana, nos vemos la semana que viene. Sean buenos, pórtense bien.